Amigos televidentes, ¿qué tal? Tenemos que su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. En este momento damos lecturas a las Escrituras y la misma se encuentra en el libro de Judas, capítulo 1, del 1 al terminar. Judas, capítulo 1, del 1 al terminar. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el único y gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que en aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaán, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestro ágape, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apartan a sí mismos nubes sin agua, llevadas de aquí para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto 2 veces, muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De esto también profetizó Enoc, séptimo, desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impúdicamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras
que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Lo que os decían, en lo postrero tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y a otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amado Dios, gracias te damos en el nombre de Jesús por esta tu palabra. Ayúdanos a entender que estamos viviendo los últimos tiempos, Señor, donde tenemos burladores, querellosos, impíos, blasfemos, y no saben que están sembrando su propia condenación. Ten misericordia de ellos. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, que vivimos en tiempos bien difíciles, señales de tu pronta venida. Dale a entender, abre sus ojos, para que no sean condenados como Sodoma y Gomorra y como los tiempos de Noé. Ayuda a este mundo y a esta nación y reprende todas estas tinieblas que está cegando el entendimiento de estas gentes. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. De nuevo con ustedes su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. Hoy tenemos un tema muy especial y muy interesante. El tema central que tenemos hoy es: antes de la venida de Jesucristo vendrán burladores, engañadores y farsantes. Antes de la segunda venida de Cristo Jesús a la tierra vendrán burladores, engañadores y farsantes. Y aquí nuestro hermano Judas expresa quiénes son, cómo son y por qué. Así que es muy importante que usted abra sus ojos y se dé cuenta el tiempo en que estamos viviendo. Estamos en los últimos días de las señales. El Señor puso señales. Vendrán señales. Y estas son de los últimos días. Estos que estamos viviendo hoy en día, que están en las naciones, que están en el mundo. El Señor dijo que iban a venir los apóstoles del Señor Jesucristo, anunciaron estas cosas. Los mismos profetas hablaron acerca de las cosas que vendrían para el tiempo del fin. Pero es importante comprender esto porque el mundo está andando en ceguera espiritual. El mundo anda sin Dios y sin salvación. Nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo dijo que en los últimos días serán como los días de Noé. Óigame bien. ¿Y cuáles eran los días de Noé? Que se casaban y se daban en casamiento, que comían y bebían, que andaban una vida corrupta y no se dieron cuenta cuando vino el diluvio. El diluvio vino de sorpresa. Después que Noé entró en el arca con su familia, su esposa, sus 3 hijos y las 3 esposas de los hijos, entraron, Dios cerró la puerta y comenzó el diluvio y se los llevó a toda aquella persona que no estaba en el arca. Solamente 8 personas escaparon porque hallaron gracia delante de Dios. ¿Ve? 8 personas solamente. ¿Ve? Y un par de animales
¿entiende? Para Dios preservar, ¿entiende? El mundo, ¿entiende? Preservar los animales, las bestias del campo. Por eso Dios le dijo a Noé, entra un par de cada animal y 7 de animales domésticos para poder reservar. Entonces, es muy importante ahora que usted entienda que el Señor dijo que será también como los tiempos de Sodoma y Gomorra. Oiga bien, o sea, el Señor puso señales. Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasa en Sodoma y Gomorra? También había incredulidad, habían burladores, engañadores, habían falsantes, había gente corrupta, había una inmoralidad terrible, una ceguera espiritual. No había temor de Dios por ningún lado, no había obediencia por ningún lado. Había totalmente una vida corrupta e inmoral, desde el niño hasta el anciano. Oiga bien, eso dice las Sagradas Escrituras. Hasta que vino el diluvio de fuego, ya no de agua, sino de fuego. Vinieron 2 ángeles de parte de Dios. Y Abraham, óigame bien, para que usted vea que los hijos de Dios hoy día tenemos que clamar e interceder a Dios. No podemos usar venganza con nadie, ni aun con los burladores. No hace mucho ahí que estaban burlándose del Señor y haciendo cuantas cosas. Oiga, terrible. Pero nosotros no podemos pedir a Dios que lo destruya como Sodoma y Gomorra. No, tenemos que clamar a Dios, ¿entiendes? Porque Jesucristo vino y nos mandó a orar por esta gente que están ciega y controlada por Satanás. Óigame bien, no son ellos, es el enemigo, como dice aquí Judas, es el mismo Satanás que ha cegado el entendimiento de los incrédulos y ha pervertido a esta gente y no sabe que están sembrando su propia condenación. Al burlarse de Dios, óigame, esa es la blasfemia más grande que puede haber en el contexto humano. Porque la blasfemia es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y a ellos burlarse del Espíritu Santo y a burlarse de Dios, oigan, no tienen remedio, a menos que no se arrepientan a tiempo. Y vemos que entonces Abraham intercedió a Dios. Señor, no destruya a Sodoma y Gomorra. Si encuentra 50 justos, ¿la va a perdonar? Le dice Dios, si hay 50 justos, y habían cientos de miles de personas. Si encuentro 50 justos en esas ciudades, no la destruya por amor a los 50. Y buscaron y no hallaron 50. Volvió a interceder a Abraham, si encuentra 45, ve, y tampoco 45. Si encuentra 40, ve, y tampoco 40. Si encuentra 35, también, tampoco encontraron 35. 20, tampoco. 10, tampoco. Ya, óigame bien. Donde habían cientos de miles de personas, niños, ancianos, adultos, jóvenes, esa corrupción está terrible. Entonces, Dios habló a través de los ángeles y encontró a una familia de Abraham llamado Lot. Y Lot, ¿entiendes? Su esposa y sus 2 hijas. Los ángeles dijeron, salgan, vengan, vámonos. Óigame bien. Lot luchó por preservar la vida, ¿lo entiende? Porque cuando estos 2 ángeles llegaron a la casa de Lot, la ciudad, óigame bien, niños, adultos, jóvenes, todo el mundo, entró a la casa de Lot, destruyéndola y rompiendo la puerta, porque querían tener sexo con los 2 ángeles, porque eran 2 varones. Óigame bien. Pero los ángeles le metieron ceguera a toda esta gente, cogieron a Lot, lo entraron a la casa y le dijeron, salgan de aquí inmediatamente porque vamos a destruir con fuego y azufre. Ahí fue que Lot se dio cuenta que eran ángeles. ¿Usted? No sabía, porque Lot, cuando lo encontró en la plaza, en el parque de recreo, lo encontró y le dijo, vamos para casa, usted no puede estar aquí porque aquí van a abusar de usted. ¿Usted ve? Y Lot se llevó a la casa. Ahora, mira bien el punto aquí. Abraham intercedió porque Lot estaba allí y la familia de Lot. Y los ángeles dijeron, vamos,
salgan y no miren hacia atrás porque esto va a ser destruido con fuego y azufre. Y salió Lot, su esposa y sus hijas, ¿entiendes? Sin mirar atrás. Pero la esposa se detuvo y miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Ella vio como estaba siendo destruido todo aquello. Y solamente se salvaron Lot y sus 2 hijas. Óigame bien. En Noé se salvaron 8. Noé, su esposa, sus 3 hijos y las 3 esposas de los hijos. Estas muchachas no estaban casadas, pero tenían novios, pero novios no quisieron creer que iba a ser destruido con fuego y azufre. La esposa, en desobediencia, mira hacia atrás, pensando lo que quedaba atrás. Por eso no se puede mirar atrás. Cuando usted va adelante, no voltee. Dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Óigame bien, tenemos que mirar a Jesús. No mire atrás. Tenemos muchos burladores, muchísimas personas que están haciendo cosas malas, engañadores, viviendo doble vida, corruptos, perversos. Usted no ponga su mirada en ellos. Ni deje de servirle a Dios porque ellos están pecando. Porque eso es lo que pasa con mucha gente, muchos creyentes, ¿entiendes? Porque ven que muchos ministros, muchos pastores viven doble vida y muchas personas son falsantes y engañadores y ladrones. Pues entonces la gente debe servirle a Dios. Dios no te hizo esa cosa, fueron ellos van a pagar. Usted siga la fe, dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Ve usted? Por eso dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No es ningún hombre, no importa quién sea, no es ninguna religión. Por eso es el tema, que antes de la venida de Cristo Jesús vendrán burladores, engañadores, corruptos, ¿entiendes? Vamos a ver aquí varios puntos de Judas. Si le estamos dando una introducción para que se dé cuenta lo que viene. Y eso estamos viviéndolo ahora. Tenemos un mundo corrupto. Y dice que Sodoma y Gomorra fue destruido con fuego y azufre. Y la esposa de Lot se convirtió en una estatua de sal. Solamente 3 personas. Y ahora este mundo tiene millones de gente. Millones de gente tiene este mundo. ¿Cuántos se van a salvar? Bueno, en aquel tiempo Cristo no había venido. Pero ahora Cristo vino. Óigame bien. Y estableció su iglesia. No nombre de iglesia, no religión. Él dice ahí en Marcos capítulo 1, versos 14 y 15, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Óigame bien. No crean en más nada. El evangelio significa buena nueva, noticia agradable. El evangelio es Jesucristo, es la palabra. En Él es que tenemos que confiar, creer, arrepentirnos. Pablo dice en Romanos capítulo 1 y verso 16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, al judío primeramente y también al griego o al gentil. No me avergüenzo del evangelio, no se avergüenza del evangelio. No importa cuánta gente se están bufiando y burlando y hablando mal. No se ve, el evangelio es la palabra de Dios. Es la noticia agradable. El evangelio es Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario. Ese es el evangelio, esa es la noticia agradable. Que Jesucristo nació por obra y gracia del Espíritu Santo. Que Jesucristo fue rechazado, burlado. Que lo crucificaron. Que murió, que lo sepultaron. Que resucitó el tercer día. Que después de 40 días subió al Padre. Que está sentado a la diestra de Dios Padre. Que se le dio todo poder y toda autoridad en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y que ningún otro hay salvación. Solamente en Jesucristo. A todo aquel que cree. Y que viene pronto por segunda vez. Ese es el evangelio. Esa es la noticia agradable. Hay esperanza para los que creen en Cristo Jesús. Hay esperanza para los que obedecen. Hay esperanza para los que aman a Jesús y guardan su mandamiento. ¿Se ve? Así que usted no se avergüenza del evangelio. Crea al Señor. Manténgase fiel. No importa lo que usted vea. Que está yendo a la iglesia, que hay división, que hay corrupción, que hay engaño. No salga corriendo. En cierta ocasión encontraron a una mujer sorprendida en adulterio. Los líderes, los sacerdotes, los ministros, los ancianos, los fariseos, los saduceos, los herodianos. La cogieron sorprendida. La ley decía que si había que cogerlo a los 2.
Pero entonces solamente dieron a la mujer para atentar a Jesús. ¿A dónde estaba el otro? Que era un líder, era un líder. Entonces mire bien, querían tentar a Jesús. Como Jesús estaba predicando el amor, vamos a mirar ahora, si el Señor la manda a condenar, pues entonces ¿dónde está el amor? ¿Dónde está el perdón? Pero también la ley decía, la ley de Moisés, que ellos seguían la ley de Moisés, que si la sorprendían había que apedrearla. A los dos, no a una, a los dos. Pero solamente dieron a una. Y si el maestro entonces no mandaba, estaba en contra de la ley. Entonces, querían ponerle una trampa. Pero como el Señor es Dios, Él es Dios, cuando lo trajeron, le dijo, el que de vosotros no tenga pecado, sea el primero en tirar la primera piedra. Óyeme bien, porque hay mucha gente que tiene la piedra y esconden la mano, que están prestos para condenar, pero no se ven. El Señor le llama hipócrita. Le dice, quita primeramente la viga que está en tus propios ojos, para que vea bien la pajita que tiene tu hermano y se le ayude a quitar. Somos demasiado religiosos, usted ve. Condenamos, pero no vemos lo malos que somos nosotros. ¿Está entendiendo aquí? Eso se llama burladores, que solamente piensan en el otro para condenarlo y no piensan en ellos para arrepentirse, para humillarse. Humillado bajo la mano poderosa de Dios. En Miqueas capítulo 6, versículo 8, eso es lo que dice. ¿Qué pide Dios de ti? Que haga justicia. Hay que hacer justicia, como dice el Señor. Y hacer justicia es hacer al pan, pan y al vino, vino. Hacer justicia es no parcializarnos con nadie. Hacer justicia es cumplir el mandato. Esta persona fue sorprendida, el Señor lo dijo ahí. Lo sorprendieron en adulterio. Sorprendieron haciendo lo contrario a la ley. Pero ¿dónde está la otra persona? Entonces, ¿cuál es la justicia aquí? ¿Usted ve? El Señor siguió escribiendo mientras le preguntaban, ¿qué tú dices ahora? ¿Qué tú dices? El Señor hizo justicia. No la condenó, pero hizo justicia. El que de ustedes no tenga pecado, tire la primera piedra. ¿Usted ve? La ley decía una cosa, pero ahora venía la gracia. Y Cristo es la gracia. Ahora viene el perdón. Ahora viene la misericordia. ¿No se recuerdan cuando lo crucificaron? ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Perdónalo porque no saben lo que hace. Y lo estaban crucificando, lo estaban escupiendo, metiendo lanza en su cuerpo. Le dieron 40 latigazos menos uno. Lo despreciaron, pero Él lo perdonaba. Ese es el perdón, ese es el amor de Dios. Y ese es el mandamiento del Señor. En el capítulo 15 de San Juan, versículo 12, dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo he amado. Pues entonces ahí en Miqueas 6:8, eso es lo que dice, primeramente, hacer justicia. Hay que llamar a la persona cuando hace las cosas malas, pero hay que levantarlo. Segundo punto que dice el Señor ahí, amar misericordia. Entonces, hacer justicia, pero amar misericordia. El hecho de que tú tengas la razón, el hecho de que tú sorprendas, tú no puedes destruir. Tú no eres Dios para condenar, y calumniar y bufarte de la persona. Eso es muy importante que lo entiendan. ¿Dónde está el amor? El amor de Dios. ¿Sí? Entonces, hacer justicia, amar misericordia. En Gálatas capítulo 6, versículo 1, dice claramente, hermano, si alguno fuera sorprendido de alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Tienes que levantar al caído. Si tú tienes el amor de Dios, si tú le sirves a Jesucristo, si tú eres santo, tú tienes que perdonar, tú tienes que levantar. ¿Usted ve? Eso es lo que dice, hacer misericordia. ¿Usted ve? Amar misericordia. Haz justicia, pero ama misericordia. O sea, trae a esta persona a capítulo, pero levántalo. Edúcalo para que se aparte del pecado. Que eso es lo que el Señor quiere. Por eso el Señor vino a este mundo, para salvar. Porque el único que no cometió pecado fue el Señor. Pero Él mejor se hizo pecador sin cometer el pecado para salvar la humanidad. Eso es lo que el Señor quiere. A eso fue que Él vino. Ese es el Evangelio. Él vino para condenar el pecado y levantar a aquellos que estaban muertos en sus delitos y pecados. Si tú lees a Hebreos capítulo 2, del verso 14 en adelante, te va a encontrar que dice, como los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo para destruir el imperio de la muerte. Aquel que tenía controlado a la persona que tenía miedo por la muerte. Esa era la humanidad y el diablo, que era el reino de la muerte. Y Dios lo venció. Dios murió. Entonces el punto clave. Antes de la segunda venida de Cristo Jesús, vendrán burladores, engañadores, querellosos.
que van a destruir y están destruyendo. Por eso le estoy dando esta introducción para que se den cuenta el pecado, cómo está el mundo, cómo se están burlando del evangelio. Hay mucha gente que se mete encubiertamente, óigame bien, ¿usted ve? Por eso que es importante que usted entienda, amigo televidente. Son gente que se hacen pasar que son, pero no son. ¿Entiende? Sé que usted no deje de servir a Dios, porque eso es para alejarlo de Dios, eso es para que usted niegue al Señor. Gente que se hacen pasar como que son líderes, como que son pastores, que son ministros de Dios. Se meten encubiertamente para destruir la fe de la persona. ¿Está entendiendo el punto aquí? Entonces son señales de la pronta venida de Cristo Jesús a la tierra. Son gente que está siendo controlada por Satanás. Pero ustedes entonces no dejen de servirle a Dios, sírvenle a Dios. Entonces mejor conságrense más cuando ven esta gente. No salgan corriendo. Me voy de aquí, mejor me quedo en casa, que eso es lo que dice mucha gente. ¿Qué voy a perder mi tiempo con esa gente ahí que son más canú que yo, que son más pecadores que yo? No. Dios no cometió pecado. Usted está sirviendo a Dios. Si usted es santo, si usted tiene a Dios, pues entonces quédese para ayudar y levantar a esta gente. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Levanta al caído. Venga y ore por ellos. Porque si usted es santo, vamos a ayudar entonces a aquellos que no son santos, que son pecadores. ¿O por qué usted cree que Dios mandó a aplicar en el mundo? ¿Cómo dice la palabra de Dios? Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Te ve? Vamos a ser testigos. Si tiene el Espíritu Santo, si tiene a Dios, vamos a ser testigos. Comenzamos en Jerusalén. ¿Qué Jerusalén? Tu propia casa, donde tú asistes, donde tú eres miembro. Ese es Jerusalén primero. Comienza ahí a darle testimonio, a levantar. Ahí que se sabe si tú tienes el Espíritu Santo. Háblale de Dios. Porque ahí hay burladores, ahí se burlan de ti, te hacen cuantas cosas. Tu propio hermanos y hermanos, como dice aquí, entiende el espíritu de Caín. Ahí es que vienen, que tratan de matarte, de ridiculizarte y acusarte, hiciste cuantas cosas. Dale testimonio ahí que tú eres la luz, que tú tienes el Espíritu Santo. A tu vecino, tú ves. Judea, a tu vecino, segundo piso alrededor, Samaria, las otras vecinas, ¿me entiendes? Vete, dale testimonio que tú eres Dios. Mantente fiel, mantente puro. Esa es la parte esa ahí. No salgas corriendo, no te escondas. No, me quedo en casa, me encuentro. No. Háblale, levántalo, porque si tú tienes el amor de Dios o no tienes el amor de Dios. Por eso el Señor dice en el capítulo 7 de San Mateo que muchos le dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. Dimos ropa, dimos esto. Echamos fuera demonios. Y el Señor dirá: apartado de mí, que no conozco, no sé quiénes son ustedes, porque no vivieron la palabra. Era de boca, como dice el profeta. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No están viviendo la palabra. Hablan mucho, predican mucho, cantan, tocan, pero no viven la palabra. No viven lo que predican. Y así se llama ¿qué? Burladores. Que creen que Dios no lo sabe. Mira, tú puedes engañar a cualquiera, pero no puedes engañar a Dios. ¿Sabes cuántos presidentes hoy en día y están predicando y que hablando de Dios? Vea, date cuenta cómo está este mundo en los últimos días. Son señales que la Biblia dice. Busca las naciones para que vean que nunca habían hecho esas cosas, hoy están haciendo. Muchos gobiernos, muchos presidentes, muchos políticos están predicando la palabra, hablando de Jesús y hablando de Dios y entregándole su nación a Dios. Pero lo están haciendo de corazón o solamente de labios por conseguir, ¿me entiende?, el voto y coger un nombre. Por detrás están haciendo muchísimas cosas. A Dios no puede engañarlo. Tú puedes engañar a toda esta gente, pero menos a Dios. Dios conoce y Dios te lo va a llamar. Dios lo va a llamar a capítulo. Entonces, ¿se llama qué? Burladores. Son burladores, engañadores, que viven doble vida. Ahí en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 en adelante, lo dice claramente, que en los últimos días muchos van a apostatar de la fe, escuchando a doctrina de demonios, óigame bien, y a gente impía, que por su propia concupiscencia tienen que autorizar a la conciencia y que van a prohibir muchísimas cosas, lo que estamos teniendo hoy en día. Muy estrictos, pero no vivimos. No amamos a Dios. Por eso son burladores. Mire cómo dice aquí nuestro hermano Judas. Estamos en el capítulo 1 y el tema para los que entraron tarde. Antes de la venida de Cristo Jesús vendrán burladores y engañadores. Y está en Judas capítulo 1. Mire algunos de los versículos de esta falsa doctrina, de estos falsos llamados líderes, de esta falsa gente
gobiernos, usted ve, que se burlan del Señor. ¿Sabe cuánta inmoralidad, cuánta corrupción? Y entonces vienen a pagar con Dios. Vemos si están usados por Satanás. ¿Entiendes? Que se ponen a hacer cosas para que la gente niegue al Señor. ¿Usted ve? Son burladores. Dice aquí, estamos en el capítulo 1, del versículo 13 en adelante. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres, óigame bien, algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para juicio de aquel gran día, como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por el ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Debe? Óigame bien. Gente encubiertamente, sabiendo la verdad, se corrompieron para negar al Señor y entonces hacer que mucha gente pierda su fe, que pierda la fe. Y mire cómo sigue diciendo. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfemian de las potestades superiores. Blasfeman lo que estaban haciendo los otros días, blasfemando el nombre de Dios, vistiéndose de una manera para negar, mofándose, en otras palabras. Son gente endemoniada que están predicando su propia vida para ser condenados. ¿Usted ve? Vuelvo y le repito esto. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfemian de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Querían coger el cuerpo de Moisés para hacer cosas, el mismo diablo quería meterse en ese cuerpo, cogerlo, para entonces hacer las señales, como el pueblo de Israel tiene a Moisés como el líder por excelencia y todavía lo están predicando. Rechazaron a Jesús, pero tienen a Moisés. Moisés era el líder que Dios escogió para sacar al pueblo de la esclavitud egipcia, que estaba esclavizado por más de 430 años. ¿Usted ve? Y todavía no leen al Señor, leen a Moisés, los escritos de Moisés, pero no al Señor. Pues entonces Satanás quería ese cuerpo para hacerse pasar por Moisés, porque dice la Biblia que Moisés viene. El profeta Elías y Moisés, antes de que Cristo venga, porque el anticristo, la bestia, el hijo de Satanás, va a engañar, se va a hacer muchísimas cosas y va a quitar todo lo que es Dios, su objeto de culto. Pues entonces Elías viene primero para desenmascararlo, ¿usted ve? Y por eso él quería, ¿entiende?, adelantarse, porque eso es lo que hace. Dios no se adelanta ni se atrasa, Dios llega a tiempo, pero Satanás se adelanta y hace cosas para engañar, para mofarse, ¿usted ve? Entonces quería el cuerpo, como hicieron mucha gente en estos días, que se vistieron, ¿me entiende?, como si fuera Jesús, como si fuera, ¿me entiende? Oigan, cogieron el cuerpo de cuántas cosas y de los apóstoles para que se den cuenta, para engañar. Se llama burla. Son querellosos, son burladores que iban a venir en los últimos días y se ponen a reír. Entonces la gente pues se adapta y pierde la fe. Otros comienzan a pelear con ellos
y a salir entera a protestar. No, 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 no. Déjelo quieto. La gente que salen a protestar cuando lo están hablando y condenando es porque no tienen a Dios. Mire cómo salían. En aquellos tiempos, la gente que adoraba ídolos, imágenes, como los cananeos, los filisteos, los asirios, los mismos egipcios, Roma. Toda esa gente que tienen imágenes y cuantas cosas, cuando lo critican, salen a pelear y salen a protestar. No, Dios es un Dios vivo. Aquellos son dioses falsos. Dios es un Dios vivo. Él no tiene quien lo defienda. Dios puede destruir ahora mismo este mundo. Y ya lo sentenció que va a destruirlo. No lo hizo con el diluvio, con Noé. Él lo dijo y lo puso como señal. No destruyó a Sodoma y Gomorra y lo puso como señal. ¿Te ves? Dios no tiene que defenderse, ¿entiendes? Dios hace las cosas porque Él es el creador. Él es el todopoderoso. Pues entonces, queridos hermanas y hermanos, no se pongan a protestar y a salir a cuantas cosas. Pónganse a orar para que el Señor salve a esta gente. Porque ellos están atados por Satanás. Están ciegos por Satanás. Usted no tiene, bendito Dios, que salir en el que protesta. Tenemos un Dios vivo. Y la gente está sembrando su propio mal. ¿Se ve? Por eso dice la palabra de Dios. Haga justicia, haga misericordia y humíllate bajo la mano poderosa de Dios. ¿Se ve? Hay que humillarse. Señor lo dijo en el capítulo 11 de San Mateo, del verso 28 en adelante. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Te ve? Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Toma mi yugo, dice el Señor. Sométete, humíllate. Clama por esta gente. Clama a Dios, que es el único que puede perdonarlo. Toda esta gente, homosexuales, lesbianas, ladrones, adúlteros, fornicarios, hechiceros, brujos, santeros. Ora por ellos. No te pongas igual a ellos. Hacerle caso, porque eso es lo que hacen. Ellos que están llamando la atención. Como tienen un vacío, ¿entiendes? Y quieren entonces coger el nombre de Dios. Oiga, coger el nombre de Dios. Blasfemar, burlarse. Porque tienen un vacío. ¿Para qué? Para que usted entonces venga en protesta y comiencen ahí la guerra. No. Estamos llamados a orar por los pecadores. Orar por esta gente que están perdidos. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 4:4. El Dios de este siglo, el Dios de este mundo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio y se arrepientan y sean salvos. ¿Usted ve? Satanás lo tiene ciego. Satanás siempre se ha burlado. Mira, cogió millones de ángeles, como dice aquí Judas. Y están en prisiones. Dice que los ángeles que no guardaron su dignidad, que se dejaron llevar por Satanás. Nuestro primero padre también, Adán y Eva, fueron engañados. Y eran santos. Y se apartaron de Dios. Pero la misericordia de Dios lo alcanzó. Y mató un cordero y lo vistió para perdonarlo, pero lo castigó. Vino la muerte. ¿Usted ve? Por eso yo dice, bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección, porque en la segunda muerte no hay oportunidad, que es el fuego eterno. Y eso es lo que está diciendo aquí estos gente burladores. Sí, hermanas, hermanos, no se pongan ustedes a estar protestando, ni a estar ahí lamentándose. Denle gloria a Dios, porque se están cumpliendo las señales. Son señales antes de la venida de Cristo. Que vendrán burladores. Y sigue diciendo aquí, mire cómo dice. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. ¿Ustedes? No conocen, esta gente no conoce. Y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Son animales irracionales que no tienen memoria. Tienen mentes naturales, pero no espirituales. Y tenemos que tener la mente de Cristo. ¿Ve usted? Son señales de la pronta venida de Cristo. Señales de que el Señor no dilata en venir. El Señor viene pronto. ¿Está dando cuenta? Viene pronto. Entonces conságrese más. Acérquese más a Dios porque se está cumpliendo las señales. En tiempo de Noé no tenían ellos señales anteriormente. No conocían. Sodoma y Gomorra tampoco. Pero hoy en día tenemos la palabra. Tenemos el testimonio de lo que le pasó a Sodoma y Gomorra. Tenemos el testimonio de lo que le pasó en tiempos de Noé. Tenemos las inmoralidades que hay en el mundo. Tenemos señales. Y el Señor, que cuando estuvieran cumpliendo, sepan que estas cosas van a acontecer, que el Señor viene pronto. Entonces el Señor no dilate en venir. Saba, aleluya. Vivamos la palabra. Seamos santos. Consagrémonos. Aleluya. No deje de servirle a Dios.
Conságrese más y más. No se desanime, no vuelva atrás. No salga ahí a guerrear en esas cosas. Doble rodilla, clame a Dios misericordia y predique la palabra con su testimonio y con la boca. Eso es lo que dice el Señor, aleluya. En Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyera en tu corazón, serás salvo, que el Señor lo levantó de los muertos. ¿Te das cuenta? Ese es el papel de nosotros. Ese es el papel, no estarnos lamentando. Darle gracias a Dios por todo. Dice para Dios, da gracias por todo. Que darle gracias a Dios porque se están cumpliendo las señales que Él dijo que vendría. Aleluya. Son burladores, señales que estamos viviendo y todavía no es nada, hermano. Se van a meter en la misma iglesia, en los mismos predicadores. Usted va a ver muchísimos pastores que Dios usaba. Muchísimos evangelistas, apóstoles, esa gente que Dios usaba. Usted va a ver gente que se van a corromper y van a negar el evangelio. Van a vivir doble vida como muchos están viviendo hoy en día. Pero usted no ponga su mirada en ellos, ¿sabe? No ponga su mirada en ninguno de ellos. Ponga su mirada en el Señor. No deje de servirle a Dios. Por el contrario, levántele y ore por ellos. No se ponga a estar criticando y a decir, por eso yo no creo en nada. No. Crea en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Dice la palabra de Dios en el capítulo 16 de los Hechos, verso 30 en adelante. Cuando el centurión le pregunta a Pablo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Jesús no cometió ningún fraude. El Señor no robó, no pecó, no mintió, no fue infiel, no fue adúltero. Fue santo y sigue siendo santo. Es el mismo Dios. Sara, calla, maya, tú, calla, malacada. Riquilla, la mala, cula, maya, tú, mecanía, mangunía, una mangalilla, la maquilla, maya, tú, la macana, una manga. Rukuna, yalanda, maya, talayanda, calla. Ruya, maya, toda, lea, maya, ti. Sacaya con la maya, toda, la maya. Yo vengo de sorpresa y todo aquello que estén viviendo mi palabra, aquellos que se mantengan fiel, serán liberados, serán salvados. Pondré mi nombre y le daré otro nombre en una piedrecita blanca y solamente va a saberlo él y quien se lo da. Pero es importante mantener la fe. Pongan su mirada en el Señor. No ponga su mirada en las cosas terrestres, porque este mundo va a ser destruido con fuego y azufre. Bendito Dios, bendito su nombre. Cristo está a la puerta, hermano. Es tiempo de consagrarnos, de vivir en santidad, aleluya. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Cristo viene por segunda vez. Por eso es de suma importancia de que nos consagremos, hermano. Levante al caído, háblele a todo aquel que le pasa por el lado, déle testimonio. El Señor dice en el capítulo 5 de San Mateo, verso 13 en adelante, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Te ve? Es importante entender por qué somos la sal, porque la sal es un elemento preservativo para preservar, ya sea la carne, preservarse el pescado para evitar que caiga quereza, que caiga gusano, para evitar, entiende, el contagio del mundo. Entonces la sal le preserva. ¿Usted ve? El evangelio. Nosotros venimos a través de Jesucristo, le hablamos el evangelio y la persona entonces no es condenada, entonces no se pudre. Usted ve cuando una persona muere, a los 4 días el cuerpo se desintegra, se pudre. Entonces el cuerpo tiene que ser resucitado. El Señor lo hace. Soy la luz del mundo. El mundo está en tiniebla, sea ceguera, viviendo en pecado, en adulterio, fornicación, mentira, robo, engaño, hipocresía. Eso es tiniebla. Está siendo guiado por el poder satánico, que es el príncipe de la tiniebla. Y todo aquel que le sigue está en tiniebla. Pero el Señor dice que Él es la luz del mundo. Es la luz del mundo. Entonces nosotros que estamos en el Señor somos luz para alumbrar a esta gente que vengan al camino. Señor es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Y sigue diciendo, ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro del error de Balaán
y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestro ágape, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de acá para allá, por los vientos, árboles otoñales, sin frutos 2 veces, muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes, para los cuales está reservada eternamente la oscuridad. De esto también profetizó Enoc séptimo, desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impídicamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Han hablado contra él. Eso es lo que estamos teniendo hoy en día. Son señales de las cosas que iban a venir en los últimos días. Dice que siguieron el camino de ¿quién? De Caín. ¿Qué fue lo que hizo Caín? Que mató a su propio hermano por celo y por envidia. Tenemos hoy en día celo y envidia entre la misma familia. Los hermanos se levantan con los hermanos, los hijos contra los padres contra los hijos. Tenemos esas cosas, nación contra nación. Son señales que iban a venir en los últimos días antes de que Cristo viniera. ¿Y qué más hizo Caín? Que era del maligno. Dijo: no quiero saber más de ti. Y se fue, me escondo de tu presencia. ¿Quién se fue lejos? Se escondió. ¿Podrá un hombre esconderse de la presencia de Dios? Pero lo que está implicando es: no te voy a adorar. ¿Por qué? Porque era del maligno. En 1 de Juan capítulo 3 versículo 12 dice que Satanás era el padre. Dice que Caín era del maligno. Sus obras eran malas. Y eso está pasando. Las obras de los hombres hoy en día, impíos, son malas. Y se están metiendo encubiertamente delante de Dios, haciéndose pasar por Dios. Burlándose de Dios. Querellosos. Blasfemando el nombre de Dios. ¿Te ves? Cuando Dios lo que hace bien, Dios manda el sol para todos, para buenos y malos, la luna y todo. Pues por eso Dios va a quitar el sol. Señales que dice: el sol va a oscurecer. Y ahora mismo los científicos están presentando el espacio de todos los planetas y todo. El sol va a oscurecer. Y la luna no va a dar su resplandor. Va a haber oscuridad terrible, hermano. Van a haber días sin luz. Eso dice la palabra de Dios. ¿Usted por qué? Cristo es la luz del mundo. Entonces, vamos a tener a Jesucristo. Vamos, porque si tenemos a Cristo, tenemos la luz. Usted no andará en tinieblas, o sea, no va a ser engañado. Y mire cómo sigue diciendo aquí. Estos son murmuradores. Oiga, murmuradores. Por eso están murmurando al Señor. Querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Eso es lo que tenemos. ¿Sabe cuántos religiosos hoy en día se dejan sobornar? Adulando al otro y al otro. Se meten en política, haciendo cuantas cosas. Y hablando, y políticos adulando, hablando de Dios. Para que se dé cuenta. Son burladores, son querellosos. Pero creen que Dios no está viendo. Óigame bien. Por su fruto lo conoceré, dice el Señor. Por su fruto se conoce el árbol. Un árbol de papaya no puede dar quenepa. Un árbol de quenepa no puede dar papaya, no puede dar coco. Un árbol de coco no puede dar china. El árbol se conoce por su fruto. ¿Sí? Entonces el creyente se conoce, el hijo de Dios se conoce, la hija de Dios se conoce por su fruto. Hay que dar testimonio. Y el fruto número 1 es el amor. El amor del Espíritu Santo, el amor de Dios. En esto conocerán todos, dice el Señor en San Juan capítulo 13, verso 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Usted ve? ¿Tiene usted amor para su prójimo? Si usted tiene amor, entonces usted no va a ser infiel. Ni va a adulterar, ni le va a ser infiel a su esposa ni a su esposo, ni tampoco va a coger la mujer de su prójimo. Que lo que digan sean mentiras. No porque usted está dando. Eso es lo que dice ahí en San Mateo capítulo 5, versículo de 11 en adelante. Bienaventurados soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. ¿Usted ve? Así que lo que hablen de ustedes que sea mentira. No porque usted está haciendo esa cosa.
Así que cuidémonos. Tenga cuidado y ore por esta persona. No se defienda ni salga a pelear, ni a criticar. No. Venga y clame a Dios para que Dios tenga misericordia. Ese es el amor de Dios. Perdonar a los que los ofenden. Bendecir a los que os maldicen. Orar por los que os persiguen. ¿Usted ve? Es el amor de Dios. Así que recuerde, estamos en los últimos días. Estamos viviendo en días peligrosos. Tiempo diabólico. La ira de Dios viene. Y esta gente que se burlan, que son engañadores, que son falsantes, que viven doble vida, tendrán su pago. Dios le dará el pago a cada cual conforme a sus obras. Y mire cómo sigue diciendo. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted bien? Los profetas hablaron, pero después que vino Cristo, el Señor cogió apóstoles y ellos hablaron también las cosas que van a venir antes de que el Señor retorne. Y miren lo que ellos dijeron, si se está cumpliendo o no estas cosas. Miren, dice aquí, los que decían en lo postrer tiempo, o sea, los tiempos que estamos viviendo, habrá burladores. ¿Tenemos burladores? Sí, amados hermanos, dentro y fuera de la iglesia, en la sociedad, en el gobierno, en los mismos pecadores. Tenemos burladores, gente que se burlan, que engañan, que mienten, que distorsionan la palabra de Dios, más que adoran según su malvado deseo. ¿Usted ve? Burladores que andan según su malvado deseo. Usted dice malvados deseos. Son deseos de la carne que dañan a la otra persona, que ciegan, que destruyen, que mienten, que calumnian. Malvados deseos que quieren destruir al otro. Y eso es lo que quiere Satanás, quitar a Jesús. Si usted va a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, del 1 en adelante va a ver que dice la palabra que Cristo no viene hasta que no se manifieste Satanás, el anticristo, que va a quitar todo lo que es Dios u objeto de culto. Usted va a haber persecuciones para todos los ministros que estén predicando la verdad. Va a haber persecuciones para los que cantan de verdad, que adoran a Dios. Van a cambiar la música. Usted va a ver en las iglesias. Van a poner la música mundana. Y muchos pastores van a permitir porque lo van a sobornar. Van a tener mucha gente y mucha entrada económicamente. Pero pecadores. Que no están adorando a Dios. Pues se van a hacer pasar como que es de Dios. Y se va a permitir todo ahí. Va a permitir todo. Va a haber lesbianismo, homosexualismo, gente con 2 y 3 mujeres al mismo tiempo, mujeres con 2 y 3 hombres, en el mismo punto. Va a haber esas cosas muy pronto, porque eso son señales, son impíos. Entonces, necesitamos buscar a Dios, orar por la iglesia, orar por los ministros, porque se están levantando muchos que no son de Dios. Muchas congregaciones van a ser cerradas. ¿Está entendiendo? Y mire cómo sigue diciendo. Dice, los que os decían en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones. ¿Usted ve? Causan divisiones. Pues va a haber muchas divisiones. Se levanta una iglesia aquí, se cierra esta. Va a haber pleito entre ellos mismos. Y dice, los sensuales que no tienen al Espíritu Santo. ¿Usted ve? Los sensuales son gente que solamente piensan en las cosas malvadas. Adulterio, fornicación, viviendo ahí corruptamente, inmoralidades. Esa gente sensual que solamente piensa mental, no piensan en las cosas espirituales. ¿Tenemos esas cosas hoy en día? Sí, las tenemos. ¿Tenemos iglesia dividida? Sí, la tenemos. ¿Tenemos muchísimos líderes que están viviendo doble vida? Sí, la tenemos. Pues por eso hay engaño, no se sabe a quién creer. ¿Se da cuenta? Pero si usted pone sus ojos en Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, Jesús nunca cometió pecado. Ponga su mirada en Él. Y levante a esta gente. Ore por ellos. No deje de servirle a Dios. No deje de ir al templo. Vaya. Usted no se va a contaminar porque usted tiene el Espíritu Santo. Eso es importante. Usted está en el mundo. ¿Usted trabaja con gente pecadora? ¿O usted no está en el mundo? ¿Usted ve? Y usted no se está contaminando. Pues entonces manténgase fiel en Dios. No deje de servir a Dios porque eso es lo que Satanás quiere. Meterle duda para que usted niegue la fe. Decir cosas malas de Jesús para que no lo siga. Usted va a ver muchísimos comentarios feos de Jesús. Va a ver que el Señor hizo muchísimas cosas, que se casó, que dejó hijos. Todas esas cosas usted las va a escuchar.
películas, usted va a ver todas esas cosas, amados hermanos. Porque burla. Son pecadores conforme a su propio deseo, a su propia concupiscencia. Y mire cómo sigue diciendo. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Hay que orar en el Espíritu Santo, manteniendo la fe solamente en el Señor. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencerlos. A otros, salvad, arrebatándolo del fuego. Y de otros, tened misericordia, con temor, aborreciendo las propias ropas contaminadas por su carne. ¿Usted ve? Así que usted no siga el pecado. 1 Timoteo capítulo 5, verso 22 dice, no participe en pecados ajenos, consérvate puro, no sea ligero en tomar la mano. ¿Usted ve? Así que ponga su mirada en Cristo, orando en el Espíritu, andando conforme a la palabra de Dios, escudriñe la Biblia, porque aún esto la están quitando. La palabra de Dios la van a malinterpretar. Y ya tenemos muchas Biblias que están cotejadas con cosas que no son de Dios como si fueran de Dios, para engañar. Y la van a enseñar en las escuelas a los niños y cuánta gente tiene, para apartarlo de Dios. Es un mundo de atrás hacia adelante, de abajo para atrás. Es terrible, hermano. Son señales de los últimos días. Y esto era antes de la segunda venida de Cristo. Entonces, si se están cumpliendo, en cualquier momento viene el Señor. Pronto se va a presentar un gobierno mundial que se llama el anticristo, la bestia, que va a quitar todo lo que es Dios. Va a haber engaño, falsedad, a sobornar. Se van a meter, como dice aquí, encubiertamente muchos líderes, haciéndose pasar por Dios y no son Dios. Religiones van a surgir. Todo lo que es paganismo, idolatría, imágenes. Cuidado con esas cosas. Todo aquel que dice yo soy el primero, yo soy, mentira del diablo. Aquel que vive doble vida, ¿me entiende? Usted verá que van a traer noticias que usted se puede casar con su propio hijo, con su propio padre. Que usted puede tener 2 y 3 mujeres, 2 o 3 hombres a la misma vez. Todas esas cosas que es permitido tener lo que se llama dúo, cuarto, ¿entiende? En los hoteles y todas las cosas. Que usted puede ir con 2 o 3 hombres a tener sexo con 2 o 3 mujeres, siendo casado. Todas esas cosas va a haber lo que se va a probar, Lo van a permitir en las iglesias. Son señales. Porque se llama ¿qué? Burladores, hipócritas, engañadores. Por eso tenemos que buscar a Dios. ¿Me está entendiendo? Buscar a Dios mientras pueda ser hallado, antes que sea tarde. Deje el hombre impío su camino y vuelva hacia Dios, el cual es grande en perdonar. Que la paz de Dios sea con ustedes. Busquen a Dios, conságrense, no ataque, no salga en protesta, no critique, ore, pida a Dios misericordia y hable la palabra. Viva la palabra, conságrese y ore en el Espíritu. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu amor, bondad y misericordia. Gracias por tu palabra. Bendice la fiel audiencia. Déjale ver que estamos viviendo los últimos días, que tú no dilates en venir. Que estas son señales, Señor. Que la hipocresía, las inmoralidades, la corrupción, la sexualidad y todas estas cosas, Señor, que se está corrompiendo, la burla, son, Señor, parte de Satanás y señales de tu pronta venida. Ten misericordia. Ten compasión de nuestros gobiernos, de nuestras naciones, aún de las iglesias y los ministros. Ten compasión de nuestra juventud, de la familia. Te lo ruego en el nombre de Jesús, que puedan buscar tu rostro y que puedan ser salvos. Ahora y siempre en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Dios me le guarde, Dios me le bendiga. Nos veremos la próxima semana con el Señor, si Cristo nos ha venido, porque le amo muy pronto. Y recuerde, Cristo está a la puerta. Bendiciones.